¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana de estudio de la lección de Escuela Sabática en este tu espacio Fe en Acción, promovido por el grupo pequeño Fe y Fe. El título de la lección número 2 es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y el versículo de memoria se encuentra en 1 de Juan 4:20 que nos dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El enfoque del estudio de la lección de esta semana es precisamente saber que aunque Dios va a venir por segunda vez a erradicar con tanta maldad y con tanta injusticia en este mundo, a nosotros nos toca una importante misión. Y es decir, ¿qué puedo hacer para poder aliviar el sufrimiento de tanta gente? ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos finales, sobre todo, nos hemos sensibilizado y preguntado cómo ayudar a tanta gente inocente? ¿Qué hacer para poder aliviar en algo el padecimiento y sufrimiento de muchos inocentes? Y podemos hacer mucho a través de nuestras acciones. Si decimos amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Desde dar de comer al hambriento, desde dar abrigo al que no tiene abrigo, desde dar una palabra de alivio y esperanza a quien está triste, y de utilizar también una poderosa herramienta que es la oración intercesora. La oración intercesora tiene mucho poder, queridos amigos. Podemos pedir misericordia y justicia para tanta gente inocente que es víctima de abusos en este mundo. Debemos tener presente que si amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo y debemos demostrarlo a través de nuestras obras y acciones. Quisiera compartir con ustedes un extracto del espíritu de profecía que nos dice: el amor de Juan por su maestro no era una mera amistad humana, sino que era el amor de un pecador arrepentido que sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Estimaba como el mayor honor trabajar y sufrir por su Señor. Su amor por Jesús lo inducía a amar a todos aquellos por quienes Cristo murió. Su religión era práctica. Razonaba que el amor a Dios debía manifestarse en el amor a sus hijos. Se lo oyó reiteradamente diciendo: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta semana nuestros colaboradores van a estar precisamente hablando acerca de estos dos mandamientos principales, el amor y la justicia. Y en contraste también van a estar hablando acerca de los dos mayores pecados que existen, analizando un poco más la justicia de Dios y preguntándonos quién es nuestro prójimo. Así que no te pierdas el estudio de esta semana. Acompáñanos a través de tu suscripción para poder recibir notificaciones diarias de este canal. Que tengas un bendecido día. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Nuevamente aquí, frente al estudio de Escuela Sabática correspondiente al día domingo 16 de marzo. Y gracias Francesca por tan maravillosa introducción al estudio de esta semana. Y antes de abrir su palabra, vamos a tener una oración. Nuestro buen Dios, gracias por concedernos este tiempo para estudiar tu palabra. Guíanos, condúcenos y muéstranos tu verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los dos mandamientos principales. Es el estudio correspondiente para hoy, domingo. Y vamos a leer en el libro de Mateo, el capítulo 22 y los versículos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, en resumen, lo que debía de hacer. Los primeros 4 mandamientos se corresponde al amor a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y los últimos 6 mandamientos, del 5 al 10, corresponde
la segunda parte, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso le dijo que depende de estos dos mandamientos toda la ley y los profetas. Y luego hay una parte muy interesante en el libro de Mateo 19, 16 al 23. Y es la entrevista que tiene el joven rico con Jesús. El joven rico se encuentra con Jesús y le dice: Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dice: guarda los mandamientos. Y él dice: ¿cuáles? Y ahí le menciona a Jesús los mandamientos: amarás a tu Dios, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Pero dice: todos estos mandamientos los he guardado desde mi niñez. ¿Pero qué más me falta? Y ahí le dice el Señor: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros no en la tierra, sino en el cielo. Y luego ven y sígueme. Pero ¿qué sucede? El amor al dinero de este joven rico era mucho más grande que el amor a Dios. Por eso se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y luego vemos un pasaje muy interesante de una parábola de cómo es el reino de los cielos. Dice que es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo, pero él invitó a todos los convidados y no vinieron. Ninguno de los convidados vinieron. Entonces, pero dice ella: yo he preparado la comida, tengo todo listo, y los invitados no han venido a la boda. Entonces el rey se enojó y entonces luego dijo: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a todas las personas que encontréis. Y bueno, se llenó la casa de convidados, pero ahí había uno que no tenía el vestido de bodas. Y cuando lo vio el rey, le dice: ¿cómo hiciste para entrar a esta fiesta de bodas? Y entonces, como no tenía el vestido de bodas, dice que lo echaron fuera en las tinieblas, porque lo ataron de pies y manos, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significaba realmente ese vestido? Era la justicia de Cristo. Cuando uno peca, cuando uno ha fracasado en la vida, porque todos pecaron y no tenemos opción, dice él, de salvación. Pero Cristo, al morir en la cruz, pone su justicia en nosotros. Es decir, lo que era para nosotros imposible de obtener salvación, Cristo pagó el precio del pecado en la cruz y nos dio oportunidad para salvación. Y al hacer eso, nuestra justicia, que es un trapo de inmundicias, Él viene y la cubre con su manto blanco de justicia. Y nos hace justos, nos hace merecedores de la vida eterna, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Jesús lo hizo todo. Mi querido amigo, ahí demuestra Jesús su amor y su justicia. Solo nos queda aferrarnos a Él, tomarlo de la mano y no fracasar en esta vida. Solo hay un camino para llegar a la vida eterna, y es aceptar la justicia de Cristo. Dios los bendiga. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente en el estudio de la lección de esta semana. Hoy lunes 17 de marzo vamos a estudiar una lección muy interesante que se titula Los dos mayores pecados. Para la pregunta es, ¿para Dios todos los pecados son iguales? ¿Habrá pecados mayores, pecados menores, pecados intermedios? No, para Dios todos los pecados son iguales. Pero vamos a ver de qué se trata la lección en el día de hoy. Según el propio Jesús, los dos mandamientos más importantes son el amor a Dios y el amor al prójimo. Obedecer estos mandamientos implica sacrificio que muestran de forma tangible el amor a los demás, lo que realmente significa seguir los pasos de Jesús. Ahora bien,
Si los dos mandamientos más grandes son el amor a Dios y el amor al prójimo, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pecados más grandes? Right? Si tenemos dos mandamientos grandes, deberíamos tener dos pecados grandes. Bueno, vamos a leer Salmo capítulo 135, versículos del 13 al 19. Salmo 135, versículo del 13 al 19, dice allí: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de su siervo. Los ídolos de las naciones son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oreja, pero no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Aquí vamos a ver que se está describiendo dioses que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, y que no pueden hacer nada. Dice que las personas que los hacen son semejantes a ellos, están ciegos, sordos y mudos. Ahora, el Antiguo Testamento subraya continuamente la importancia del amor de Dios por encima de todo. Dios demanda en su persona, Dios como tal demanda amor por encima de todo. Si leemos Zacarías capítulo 9, versículo 12, Zacarías capítulo 9, versículo 12, Zacarías, capítulo 7, versículos del 9 al 12, dice que así habló Jehová de los ejércitos diciendo: Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, no oprimáis al huérfano, no oprimáis al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos envió por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y es que Dios condena a la persona que oprime al huérfano. Dios condena a aquel que oprime a la viuda, a aquel que oprime al extranjero. ¿Cómo se relacionan esto con el pecado de la idolatría y los dos grandes mandamientos? Bueno, pues si usted no tiene amor por su prójimo, usted está faltando a 6 de los últimos 10 mandamientos. Los primeros 4 de los mandamientos de la tabla habla acerca del amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos de la tabla habla acerca del amor al prójimo. Ahora, los dos grandes pecados enfatizados en el Antiguo Testamento son faltas relacionadas grandemente con los dos grandes mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, los dos grandes pecados consisten básicamente en la ausencia de amor. ¿Ve? Aquí se lo está hablando. Si los dos grandes mandamientos son el amor a Dios y el amor al prójimo, bueno, pues los dos grandes pecados es básicamente la ausencia de amor. Y es que, en resumen, no se pueden cumplir los mandamientos si no se ama a Dios y si no se ama a los demás. Si leemos Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, encontramos un versículo muy interesante allí que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. Dice la pregunta: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted no es capaz de amar a su hermano, a quien usted ve y usted puede hablar con él y verlo todos los días, ¿cómo usted puede amar a Dios a quien usted no ha visto? Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor permita que tu vida pueda ser llena del amor de Dios, que tú puedas amar a Dios sobre todas las cosas, pero que también puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Gracias por continuar con nosotros a través de este repaso. Hoy comentaremos la porción del día martes titulada Dios ama la justicia. ¿Qué tipo de justicia ama Dios? La lección nos pide leer el Salmo 82, que dice lo siguiente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas.
tiemblen todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Según el Salmo, ¿qué tipo de justicia ama el Señor? Bueno, ama a la justicia, que libera a los oprimidos, tenda a los quebrantados y sana a los heridos. La que es el resultado de la verdad y el amor de Dios a través de Cristo y que está en armonía con sus leyes. La lección nos dice que Dios está en contra de la supuesta justicia que se ha corrompido, que favorece y beneficia al opresor y daña al oprimido. Y está en contra de esta porque dañan la mente y la conciencia de los oprimidos y de los opresores, obstaculizando su preparación para encontrarse con Cristo. A través de Miqueas, Dios nos invita a hacer lo que los gobiernos han dejado de hacer: defender a los pobres y los huérfanos, hacer justicia a los afligidos y menesterosos, liberar a los afligidos y necesitados, y ponerlos a salvo del poder de los impíos. ¿Cómo hacemos esto? Limpiando nuestra mente de toda idea incorrecta acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es la que le da su merecido al pecador, es la que le da al pecador lo que no merece: amor, sanidad y restauración. Número 2, relacionémonos con las personas en donde están. Ellos no se van a abrir a nosotros. Tenemos que ir a ellos y ganarnos su confianza, tal como Dios lo ha hecho por nosotros. Y número 3, oremos por oportunidades para ayudar a los demás. Nos vamos a sorprender de las miles de oportunidades que Dios abrirá ante nosotros para ayudar a los demás y compartir su honor. Nosotros podemos cooperar con Dios para que nuestras familias, iglesias y vidas de los demás sean bendecidas con la justicia y la misericordia de Dios. Cooperemos, amemos la verdad, esparzamos justicia en este mundo injusto, mostrémosles a las personas que hay algo diferente a lo que están acostumbrados a vivir, a padecer, a sufrir, y mostrémosle la maravillosa justicia de nuestro Padre Celestial. Que este repaso sea una invitación y sea un desafío para nuestras vidas, de amar la justicia y de ponerla en práctica al salir a buscar a los que están oprimidos, lastimados y quebrantados. Que Dios los bendiga y gracias por continuar con nosotros a través de este repaso. Buenos días, mis apreciados hermanos. Para el miércoles 19 de marzo, el título es Llamados a establecer la justicia. Es interesante saber que nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a establecer la justicia de Dios aquí en la tierra. Quiero introducirlos con un texto que me llama la atención y se encuentra en Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Muchos sabemos este versículo de qué se trata, ¿verdad? Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo creo que con este versículo queda resumido toda la lección de este día. Durante la semana hemos venido tratando acerca de lo que es la justicia de Dios. Pero parece que el día miércoles tocó la cereza del pastel. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a reflejar la justicia de Dios en esta tierra. Los profetas bíblicos subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad. Las Escrituras no se amedrantan a la hora de poner de relieve los asuntos de la injusticia y la opresión. Nosotros como hijos de Dios tenemos que darle el nombre a las cosas por su nombre, ¿verdad? Así es de que nosotros hemos sido llamados a exhortar al mundo de parte de Dios. Dice que es un llamado divino que nosotros tenemos de tratar de establecer la justicia de Dios en la tierra. Por ejemplo, el profeta Isaías no titubeó cuando tuvo que hablar de la injusticia que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Tanto así que Dios vio su condición
de ejercer justicia que descendió y habló con él. Le dijo, hay algo que hacer, algo nos incomoda. ¿Quién irá por nosotros a hacerlo? Y el ni corto ni perezoso dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Serás tú ese profeta que Dios está buscando, llamando en este tiempo? Es una pregunta interesante para analizar. Asimismo, el profeta Jeremías dice, proclamó el siguiente mensaje de Dios. ¡Ay del que edifica su casa con injusticia y su sala sin derecho, sirviéndose de su prójimo, no de balde, sin darle el salario de su trabajo! Después de la esclavitud de Babilonia, los que quedaron, que se enriquecieron de paso porque eran pocos y la tierra era mucha, cuando vinieron los expatriados empezaron a abusar de ese pueblo. Y muchos de ellos no quisieron compartir con sus hermanos, incluso se quedaron con sus tierras. Y en vez de ayudarle, dice que los tomaron como esclavos. Jeremías tuvo que elevar su voz y clamar las injusticias que el pueblo estaba cometiendo en contra de sus paisanos. ¡Ay de vosotros, escribas!, dice Mateo 23, 23 al 30. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el cominium y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que ejerzas la justicia. Los poderes políticos de este mundo oprimen a las personas. Los poderes políticos de este mundo dictan leyes que no favorecen a los más vulnerables. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que ser luz en medio de un mundo de ciegos. ¡Ay de vosotros, hipócritas! ¿A quién va esa misión si no hago lo que el Señor quiere que yo haga? A mí. Porque entonces estoy tratando de verme bien en un mundo que está mal. Y cuando eso pasa, automáticamente yo me comporto como un hipócrita. Y es lo que el Señor me está diciendo. ¡Ay de ti, hipócrita! Así también vosotros te veis bien, ¿verdad? Por fuera. Pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Cuando yo no me apiado de la situación de mi hermano que está sufriendo y simplemente pongo la palma en su hombro, yo estoy siendo un hipócrita. Porque el Señor me está diciendo a mí que atienda sus necesidades y le ayude. Que el amor y la justicia de Dios se revele, hermanos, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que podamos entender que el Señor nos tiene en este mundo para ser sus mensajeros, pero sus mensajeros justos. No seamos como aquellos hipócritas que dice que diezmaban en cantidad y llevaban mensajeros delante de ellos golpeando para que todo el que lo viera pasar viera que llevan una gran suma de dinero para el diezmo. El Señor lo que quiere que nosotros seamos es unas personas que corramos hacia la justicia. Que el Señor le bendiga. Gracias por continuar estudiando la escuela sabática de esta semana. Ahora corresponde el día jueves 20 de marzo. ¿Quién es mi prójimo? Estaremos en Lucas 10, 25 al 37 y vemos que allí cuando Jesús terminó de declarar cuáles eran los dos mandamientos más importantes, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, un intérprete de la ley le hizo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y enseguida Jesús les relató la parábola del buen samaritano. Y vemos que allí estaba yendo un hombre de Jerusalén, iba a Jericó, cuando unos ladrones lo asaltaron y le golpearon, lo hirieron y lo dejaron casi moribundo. Entonces pasó un sacerdote y solo lo vio de lejos. Pasó un levita y también solo lo vio de lejos. Pero pasó un buen samaritano y ese buen samaritano se detuvo y dice que lo cabalgó, lo llevó a un mesón y allá le puso aceite, le puso vino, vendó sus heridas. Y cuando él tenía que irse, él lo dejó encargado con un mesonero y le dejó dinero y le dijo: mira, si tú necesitas más dinero,
cuídamelo, cuando yo regrese lo pagaré. Ese es un buen ejemplo de este hombre samaritano. Pero vemos estos dos, que el sacerdote y el levita, ellos estaban siempre en un templo enseñando, ellos estaban allí aprendiendo, pero vemos que estas personas eran teóricas. Y vemos cómo Jesús le dice allí a este hombre que preguntó quién era el prójimo: ve y haz esto. Y eso nos dice a nosotros: ve y haz esto. Que nosotros no seamos solo personas teóricas que solo aprendemos, sino que practiquemos la justicia así como Jesús vino a enseñarlo. Si ustedes leen allí en la Santa Palabra, en Isaías 61, del 1 al 2, y vamos a leer que dice: el Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me envía a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios, nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Él vino a enseñarnos la justicia. Él no se limitó a hablar de la justicia, sino que también Él vino a practicar la justicia. Él es el deseado de toda la gente, y Él desea que nosotros aprendamos acerca de Él, porque Él se entregó a sí mismo y Él venció al enemigo. Él lo derrotó, porque dice que Él mismo se identificó con quienes estaban bajo el pecado sin ceder al pecado. En Salmo 109, Salmo 9 del 8 al 9 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y el Salmo 146, 7 al 9, ahí podemos leer que Él liberta a los cautivos, y podemos leer en la Santa Palabra detenidamente. Y aquí dice: ¿podría la palabra de Dios ser aún más clara acerca de cómo debemos ayudar a los necesitados y sufrientes que nos rodean? ¿Qué podemos aprender de la vida y del ministerio de Jesús acerca de cómo ayudar a los necesitados? Aunque no podamos hacer milagros como Él, ¿cómo podría nuestra ayuda ser vista como un milagro para aquellos que sufren? Que Dios bendiga su palabra, que podamos estar siempre conectados para poder aprender de estas hermosas lecciones, y que seamos una persona que se mueven a misericordia, que tengamos un corazón que a Dios le agrade, que podamos ayudar a quienes más lo necesitan. Bendiciones para todos. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros para el estudio de la lección número 12. Ya casi finalizamos este trimestre que ha sido de gran bendición para nosotros. En este día, viernes, para estudiar y meditar, me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos sacar de la lección de esta semana. Así que me gustaría invitarte a que me acompañes a ver cuáles son esos 4 puntos. ¿Sí? Bueno, el primer punto que podemos sacar de la lección de esta semana es la naturaleza relacional de los 10 mandamientos. La lección enfatizó que los 10 mandamientos no son solo principios abstractos, sino que están arraigados en un contexto relacional con Dios y con los demás. La lección destaca que la ley de Dios refleja un pacto de amor, como se observa en las experiencias de los israelitas en el monte de Sinaí. Si tú tienes tiempo esta semana, te invito a que vayas al libro de Éxodos, capítulos 19 al 20. Y en las enseñanzas de Moisés, que conectan la obediencia a la ley con una relación más profunda con Dios. Pasemos al segundo punto: la ley como expresión de amor. La lección subraya que los 10 mandamientos expresan el amor de Dios por la humanidad y nuestro amor por Dios y por los demás. Hace referencia a Deuteronomios capítulo 5, versículos 6 al 21, y también ahí podemos ver las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, si tú vas al libro de Juan capítulo 14, versículo 15, explicando que la verdadera obediencia a la ley surge de amor, no de la obligación,
y fomenta una vida de justicia y rectitud. Pasemos al tercer punto, que es el papel de la ley en la salvación y la comunidad. Bueno, la lección explora cómo la ley de Dios guía a los creyentes para vivir una vida que refleje el carácter de Dios, especialmente en el contexto de la iglesia primitiva, como podemos ver en Romanos y Gálatas. La lección destaca que la ley, cuando se entiende de manera relacional, lleva a una expresión comunitaria de amor, justicia y cuidado mutuo entre los creyentes, alineándose con el plan redentor de Dios. Pasemos a nuestro cuarto y último punto, que es pasos prácticos para vivir la ley de Dios. Bueno, la lección nos anima a aplicar la ley de Dios en la vida diaria, como amar a Dios y a los demás a través de acciones, fomentar la comunidad y reflejar la justicia de Dios. Así que cuando yo pienso en la ley de Dios, yo pienso en mi conexión con Dios y mi conexión con mis hermanos, mi comunidad. Bueno, la lección nos hace la siguiente pregunta, que te invito a que tú medites y prepares tu respuesta para compartirla con tu clase durante la escuela sabática. Y es la siguiente. ¿Qué pasos prácticos puedes tú y tus hermanos en la fe dar para actuar según lo que has estudiado sobre el amor y la justicia de Dios durante esta semana? Así que medita en esta pregunta. ¿Qué pasos prácticos yo puedo dar? ¿Qué pasos prácticos pueden dar mis hermanos en la fe para actuar según lo que hemos aprendido durante esta semana sobre el amor y la justicia de Dios? La lección para esta semana se ha titulado Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y el versículo de memoria para esta semana se encuentra en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 20, y dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un versículo muy poderoso y de gran reflexión para nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Te invito a que reflexiones en la pregunta y al igual en este versículo de memoria, hagas tu esfuerzo al igual de memorizarte el versículo para poder compartirlo con tu clase de escuela sabática. Hemos llegado a la conclusión de la lección número 12 para el 22 de marzo y te invito a que me acompañes a orar. ¿Sí? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas. Gracias porque por medio de los 10 mandamientos podemos ver tu amor y tu justicia. Ayúdanos, Padre, a practicar justicia y amor con nuestro prójimo y poder tener un corazón sensible a tu voz. Queremos pedirte por cada una de las personas que se han conectado para el estudio de esta semana, que tú los bendigas grandemente con la presencia de tu Espíritu Santo y que los puedas guiar a toda verdad. Si alguien está enfermo o tiene alguna necesidad, Señor, clamamos a ti para que tú puedas ser la solución a esa necesidad. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos humildemente. Amén. Te damos gracias por acompañarnos durante la lección de esta semana. Hemos llegado al final. Te esperamos para la próxima semana para la última lección de este trimestre, la lección número 13. Te invitamos a que nos acompañen. Bye.